Y a propósito de reglamentaciones de la aeronáutica, estamos con la secretaria de Planeación de Ibagué, la doctora Dora Montaña. Muy buenos días, doctora Dora, y también queremos hablar con usted sobre el decreto 00151 que está reglamentando también las construcciones y las urbanizaciones en Ibagué. Curiosamente, el mismo 19 de enero del 2021. Buenos días. Buenos días, Juan Pablo. Muy buenos días, Julio, a toda la mesa. Un placer estar acá en esta locación tan linda que tiene Ecos del Conveima. Muchas gracias. Atentos a... ¿Cómo le ha ido? ¿Bien? Bien, esperamos. ¿Cómo ha sentido en planeación? Muy bien, tratando de hacer las cosas con seguridad jurídica y ordenamiento del territorio. Bueno, la génesis de este decreto es otro tema ad latere del tema de la aeronáutica civil, que entiendo, pues usted no se puede pronunciar porque no ha sido notificada, pero este es un decreto que también está generando, según lo hemos escuchado en privado, algunas inconformidades, y es por el tema de la reglamentación de las zonas de desarrollo urbana consolidadas y no consolidadas. Entiendo que la filosofía y la génesis es prevalecer un tema de homogenización en Ibagué. ¿Cómo se inspiró y cómo se hizo este decreto y por qué es tan general en el tema normativo y no hay especificidad técnica en cuanto a esa homogenización? Y expliquémosle a los oyentes y televidentes cuál es el espíritu del decreto que se ha expedido. Bueno, Juan Pablo, lo que estamos tratando primero es, de acuerdo con las facultades no solo otorgadas legalmente, sino por nuestro plan de ordenamiento territorial. La queja, y Juan Pablo lo ha dicho en muchas de sus intervenciones, es la ausencia de reglamentación de nuestro plan de ordenamiento territorial. El artículo 295 nos faculta para reglamentar, y lo que queremos acá no es otra cosa, porque además creemos que el sector constructor o de la construcción es fundamental para la economía de la ciudad. Es un sector que genera no solo reactivación, sino empleos, pero también la misma ley genera una compensación de cargas. Decir que tenemos que crecer, debe existir desarrollo en la ciudad, pero de manera organizada. Entonces, en la ciudad consolidada, ¿qué es lo que se buscan? Aquellos predios no urbanizados o que tengan vocación para ello, que se adelanten, pero tengamos en cuenta la problemática real que hay en la ciudad, y es que contemos con sesiones, porque hay que dejarle esto a la ciudad, con garantía de servicios públicos. Estas sesiones pues ya sean equipamientos, vías, y si de pronto en aquellas edificaciones en la ciudad consolidada que no se logra, pues que compensemos esto a la ciudad para garantizar urbanismos en estas zonas. Pero a ver, doctora Dora, cuando usted habla de la palabra homogenización, ¿no significaría entonces una pequeña inestabilidad jurídica para los constructores que quieran comprar unas casas, tumbarlas y hacer edificios? No estamos diciendo o estamos generando una prohibición. Lo que estamos diciendo es que si yo tengo una casa donde su capacidad de ocupación no es la misma de un desarrollo de un edificio de 17 pisos, es al momento que yo vaya a generar ese tipo de desarrollos, verificar precisamente esas compensaciones que debo dejarle a la ciudad, parqueaderos, servicios públicos y esas áreas de pero el decreto yo lo leí y no es preciso en qué zonas son homogéneas y qué no zonas son homogéneas. ¿Con qué criterio técnico se expidió el decreto y por qué, pues lo digo con mucho respeto, quedaría mismo al arbitrio de los servidores públicos? No, por supuesto que no, todo está fundamentado. Por supuesto, nuestro plan de ordenamiento territorial no es solo una normativa, sino también todo un componente técnico que lo soporta. Esto ya está determinado en nuestro plan de ordenamiento territorial, están localizadas qué zonas son, y precisamente lo que buscamos no es prohibir, sino que soliciten las licencias de urbanismo correspondientes para hacer el análisis, verificar y otorgar las licencias. Pero ¿en qué zonas? Deme ejemplos, ¿en qué zonas se podría seguir haciendo edificios sin que se afecte la homogenización de un barrio? No, Juan Pablo, estamos hablando de la ciudad consolidada propiamente, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cómo en sectores, veíamos puntualmente en el sector rural, vemos esto en el Vergel, que ha sido además una crítica demasiado puntual, en Piedra Pintada, donde hay casas que están desarrollándose, que son casas de una capacidad habitacional de dos pisos, y que pues ahora
quieren hacer edificaciones de 17, 18 pisos. Eso es lo que queremos controlar, que efectivamente se pueda desarrollar, pueda crecer la ciudad, pero compensando la zona donde se va a desarrollar. Es básicamente eso. Pero ¿cómo hace un constructor para saber hasta si la casa XYZ del barrio XYZ puede levantar edificios? ¿Cuál es el criterio técnico? No estamos limitando alturas. Esa es una de las inquietudes que creo que generan terror. Si se está afectando la densificación en Ibagué con este decreto. No, nosotros no estamos limitando alturas. Lo que estamos determinando es claramente que si yo tengo un predio que tiene una vocación para urbanizar o que no está urbanizado pero cuenta con ella, cumpla con los criterios de servicios públicos, de acceso a vías públicas, además de cesiones, porque el principio que da la 388 es ese equilibrio entre cargas y beneficios y sobre todo esa función pública que tienen los urbanismos. Entonces, lo que buscamos es básicamente que se logren los desarrollos, pero contando con una distribución equitativa, que no vayamos a encontrar que van a cerrar vías, que no vayamos a encontrar que afecten el entorno. Pero ¿no cree usted que, pues me desmiente si no es así, que debería haber una ficha técnica completa sobre homogenización en Ibagué para poder expedir este decreto? Bueno, Juan Pablo, ¿Que debería ir adjunta al mismo? Esto es otra circunstancia. Otra circunstancia son las fichas normativas. Estamos en la construcción, incluso de la mano con Camacol, de las fichas normativas que lo que generan es la reglamentación específica para cada una de las zonas del territorio. Esto es otra normatividad. Entonces, ¿qué comenzamos a trabajar? A hacer una línea de todos aquellos artículos que no estaban reglamentados y que tenemos vacíos y que lo que está haciendo es crecer de manera desorganizada la ciudad. Nosotros no estamos limitando, sino estamos organizando. Las fichas normativas se van trabajando de manera paralela para cada uno de los sectores. Pero ¿cómo así que sale primero el decreto y luego las fichas? Entonces, sí va a quedar al arbitrio de los funcionarios de turno la expedición de qué zona es o no es homogénea. Y si un constructor en este momento tiene ya compradas 4 casas de X sector de la ciudad de Ibagué y necesita arrancar el proyecto en 6 meses, hacer todo el procedimiento, lo puede hacer, y cómo él se basa para tomar y decidir cómo compensar y cómo hacer sesiones, entre otros. Bueno, son dos circunstancias para terminar lo que decía Juan Pablo. Una cosa son las fichas normativas, que es la reglamentación en cada una de las zonas, y otra cosa la reglamentación del 295. Lo que estamos acá diciendo es que soliciten esas licencias de urbanismos que normalmente en las curadurías para aquellas zonas donde tienen la ocasión de urbanizar y no están urbanizadas, pues el 1077 para el curador no le va a exigir que pida, digamos, la disponibilidad de servicios públicos, sino ellos cumplen solo con estos requisitos. El trámite que debe ser acudir ante planeación, como normalmente lo hacen con los topográficos, y verificar qué análisis se hace, pues qué vías tiene, dependiendo pues el número de ocupación que tenga el proyecto de esto, como de acuerdo con nuestro plan de ordenamiento territorial tiene que adelantar unas sesiones. Las sesiones son en equipamientos, en zonas verdes, y si de pronto el desarrollo no lo permite, pues el POT también consagra cómo compensar esto económicamente. ¿Hasta dónde va el ciudad. alcance de los curadores con este decreto? Ellos tienen que aplicarlo, por supuesto. Vamos a hacer unas mesas de trabajo con los curadores, porque hay unas circulares vigentes en torno a esto precisamente de la aplicación del 295. Entonces vamos a hacer unas mesas de trabajo. Ellos, por supuesto, tienen unas dudas, las cuales vamos a resolver en la mesa técnica y aclararles cuáles, porque ellos, los curadores, no se pueden limitar, sino lo que les pide el 388 y el 1077, ellos no pueden pedir nada adicional. Entonces, de acuerdo con eso, vamos digamos, no a modificar, sino a regularizar el procedimiento entre la Secretaría de Planeación y las curadurías urbanas. El 151 ya se está aplicando en Ibagué. Sí. Bueno, y el tema, por ejemplo, de las sesiones, sí, está bien el espíritu de la norma, que es generar sesiones, pero si, por ejemplo, un edificio no hizo sesiones, hay edificaciones que seguramente vienen de hace mucho tiempo y no hicieron sesiones, ¿es considerado un predio consolidado? Juan Pablo, el decreto puntualmente habla de la exclusión, y a hoy todas las edificaciones que ya se encuentran construidas no les entra la aplicación del decreto. ¿No es retroactivo? No. Hay barrios
que específicamente pueden quedar vetados para la sobredensificación o son casas dentro de los mismos barrios que ustedes quieren limitar? Sí, como tal, que haya una identificación o prohibición en unas zonas específicas de la ciudad, no. Es aquellas casas o zonas no urbanizadas que se pretendan urbanizar. Sí, yo lo que entiendo, Juan Pablo, es lo siguiente: no hay ninguna limitación para construir en Ibagué, uno. No, por supuesto. Dos, si se va a construir y las vías no dan, o el sistema de alcantarillado, acueducto, o entre otras, hay que llegar a concertar con el constructor. Y lo que le he entendido a Juan Pablo es cómo el constructor va a saber cuándo no se puede y cuándo se puede. Claro, los constructores lo tienen claro porque saben específicamente cuándo, digamos, adquirieron una casa o cuándo tienen un lote para urbanizar cuya capacidad, digamos, los que tienen un lote pues van a contar con una nueva licencia. Realmente la dificultad se da con aquellos que tuvieron licencia en una casa de 2 pisos y ahora quieren hacer un edificio. Es básicamente pero si eso. un constructor compra 4 casas para hacer un edificio. Claro, pero ellos para las 4 casas tienen que hacer una implantación, tienen que pedir unos urbanismos, tienen que pedir unos topográficos y de acuerdo con eso que lo da la Secretaría de Planeación, ellos saben cómo hacer el desarrollo. Entonces, ahí no habría inseguridad jurídica. No, al contrario, Juan Pablo, lo que estamos buscando es con la normatividad que además está consagrada en nuestro plan de ordenamiento territorial y nos daba la facultad de reglamentarlo, comenzar a reglamentar y acabar con esos vacíos jurídicos que lo único que da es un crecimiento desordenado en la ciudad y además afectaciones. Más, este tipo de actos administrativos nosotros siempre los socializamos con el sector. Precisamente para... ¿Por qué no fue socializado? No, este fue socializado con varios miembros del sector. ¿Con quién? Con muchos de los ingenieros, arquitectos Pero que con trabajan. Camacol, ¿por qué Camacol no ha hablado nada? Por ejemplo, yo ahorita voy a entrevistar a Vélez Mejía sobre el Sí, tema. Sí, nosotros hemos adelantado varias mesas donde nosotros determinamos unos temas puntuales con Camacol y hemos venido trabajando este tipo de acciones. Yo también le iba a preguntar eso. Todos los decretos, resoluciones y actuaciones de los servidores públicos tienen que tener el derecho a la publicidad de la información. Por ¿Sí se han supuesto. adelantado? Por supuesto. Todas las acciones. ¿Hace cuánto venía trabajando este decreto? Es más, Juan Pablo, quiero decirle que el borrador inicial del decreto viene hace más de 3 años. ¿3 años? Sí, señor. Hemos venido comenzando a trabajar toda esta información. Avenidas de la administración anterior. Por supuesto, No se había hecho. no lo habían hecho. Es que esto es una facultad que da nuestro plan de ordenamiento ¿Cuántos territorial. decretos reglamentarios en el POT de Ibagué? En este momento? este Demasiados. momento sí, no. Tener la facultad, dependiendo cada uno de los artículos y los temas puntuales para el desarrollo de la ciudad, se saca reglamentación, se sacan decretos, resoluciones y algunas circulares cuando hay vacíos o conflictos para darle claridad a los Pero curadores. ya hay varios decretos Muchísimos, reglamentarios del muchísimos, Sí, claro, el muchísimos. 2014. Y faltan, me imagino que El muchos. 823 del 2014, faltan muchísimos, hay por lo menos 9 artículos sin reglamentar, está vivienda campestre, por ejemplo, que está consagrada. Ese va a ser otro programa. Exacto, hay muchos artículos sin reglamentar. Entonces, ¿qué es lo que ¿Qué va a pasar con el POT? No, el POT, digamos, y también para darle claridad a la ciudadanía en relación a la demanda del POT, realmente la demanda tiene pocos artículos. Nosotros estamos en el segundo periodo constitucional del POT. El POT tiene 3 periodos constitucionales. El primero es el de corto plazo, el segundo es el de mediano y el otro el largo plazo. Nosotros acabamos de terminar la revisión del corto plazo que se venció en la administración anterior, pero no lo realizaron, y estamos en la revisión del mediano plazo. Quiero aclarar que en la del corto y el mediano no hay modificaciones estructurales del plan de ordenamiento territorial. Esto solo se logra en la del largo plazo. Estamos revisando precisamente en esa actualización del expediente municipal qué artículos faltan por reglamentar, eso es precisamente estas acciones, y por supuesto analizar y dejar la constancia, si es necesario en caso tal, estamos esperando el análisis del expediente municipal, modificar o no el plan de ordenamiento territorial, pero en principio no se consideran modificaciones excepcionales, que sería la que procedería al plan de ordenamiento territorial. Para dejar mucha claridad entonces, doctora Dora Montaña, el decreto 151 no prohíbe la construcción en ningún sector de la ciudad de Ibagué. No lo prohíbe. Solo reglamenta. Reglamenta. Y en este caso, los constructores se deben revisar el tema de si deben hacer, en este caso, compensar sesiones o entre otros.
Perfecto, Julio, lo has dicho demasiado claro. No prohíbe ninguna construcción, no limita ninguna construcción. Lo que estamos pidiendo es construyamos porque consideramos que es importante para el crecimiento de la ciudad, pero de manera organizada y compensando zonas verdes, equipamientos y, por supuesto, cuidando las vías. ¿Cuántas hectáreas de zonas de espacio público le hacen falta a Ibagué? No, Juan Pablo, por este tipo de cosas muchísimas. Y la idea, es más, acá traigo la cifra, es Porque los compensarlo. constructores tienen la opción de compensar en plata, ¿no? Claro, pero es que no es solo compensar en recursos, sino garantizar que esos recursos se vean en organización del espacio público y en ese Eso creo que es aprovechamiento. función de la gestora, ¿no? Y eso... No, también desde la alcaldía, eso lo podemos ¿Ya cumplió la coordinado. gestora con su función de gastar bien esa plata? Yo creo que sí. Lo que pasa es que la gestora lo único que recibe es el aprovechamiento del espacio público, o sea, aquellas personas que generan una utilidad económica del espacio público, ese es el recurso que ellos reciben. Pero es donde hay aprovechamiento, ¿no? Pero las constructoras no. No, puntualmente ellos lo que se le entregan es las sesiones para ellos administrar ciertas sesiones, pero son de algunas. Y en el caso cuando compensan en dinero, En compensación. ¿sí, van a la gestora o van a la alcaldía? En parte a la gestora y otra a la alcaldía. Es que depende del tipo de sesión. Entonces hay que analizar. Urbanística. Sí, pero es que hay sesiones en zonas, en equipamientos, en zonas verdes y otra directamente la compensación, que es a lo que me refiero. Tranquilidad para los constructores Total de Ibagué. tranquilidad, total tranquilidad y reiterarle, como lo ha hecho nuestro alcalde Andrés Fabián Hurtado, creemos que el sector es demasiado importante para el desarrollo de la ciudad, los apreciamos, trabajamos de manera conjunta sin ir a generar, por supuesto, Otra de las ningún daño. molestias que me han dicho algunos constructores es el tema de los planes parciales. ¿Por qué no se han entregado planes parciales en la administración del ingeniero Hurtado? Pero eso no es cierto, Juan Pablo. Es más, esta administración, y me parece muy bien poner en la mesa este tema, por primera vez, e incluso, pues, digamos, retirando la suspensión de términos que se dio por la pandemia, se saca un plan parcial en 3 meses. Se logró desde su radicación hasta la concertación con la corporación autónoma en 3 meses, que es el plan parcial de Cañas Gordas. Entonces, eso no es cierto. Ese es el plan que se ha entregado. ¿Sí? Y Y falta- además, es que eso depende de los planes parciales que radiquen, ¿sí? Hay muchos con intención de radicar, pero no han radicado. Entonces, hay que tener claro que esto tiene unos términos. Aquellos que radican, se les hace actas de observaciones y dentro del término de las actas de observaciones no corrigen o no aportan la documentación requerida, pues deben volver a iniciar. El objetivo del alcalde Hurtado es reducir al máximo los trámites de una licencia. Claro, pasar porque del es último fundamental. al primer lugar. Por supuesto, y para eso también ya tenemos la ventanilla única del constructor que fue creada el año pasado, que ya está funcionando con las curadurías, que precisamente ya logró una reducción importante en trámites. Sí. Pero por supuesto que si podemos hacer y nosotros acreditamos el plan parcial que nos radicaron y tenemos la trazabilidad de términos en 3 meses, Juan Pablo, que nunca se había visto, en 3 meses sacar un plan parcial. ¿Cuántos planes parciales hay en solicitud en este momento? En este momento, puntualmente, nada más, 2 planes parciales. ¿En qué zonas? Casi todas están, por supuesto, en ¿Expansión? la zona. Es más, deben estar en la zona de expansión. El problema del agua que hay de disponibilidad, que lo avisoró Sandra García en la entrevista que le hicimos antier con el alcalde, ¿afecta de alguna manera la entrega de permisos? Que es una incertidumbre que existe en ese momento por la falta del tanque de la zona industrial. Una cosa es la empresa, vamos a hablar realmente técnicamente, una cosa es el IVAL como prestador de servicio público y otra cosa es la alcaldía y planeación como responsables del ordenamiento territorial. Nosotros debemos velar, por supuesto, que nos den la correspondiente factibilidad en la etapa inicial de los planes y la disponibilidad ya cuando corresponde a las licencias. Pero hay que tener en cuenta que pues esto corresponderá al centro de competencia del IVAL o si no, también de acueductos comunitarios, ¿no? Entonces nosotros tendríamos que ver es quién aporta la documentación, verificar que cumplan con los requisitos, dependiendo esa zona. Bueno, doctora Dora, por último, de lo del aerocivil no puede decir absolutamente nada. Juan Pablo, pienso que escuchándote hace un momento, ustedes lo han dicho todo. Yo oficialmente no me puedo manifestar porque no hemos sido comunicados. No, es absurdo.
Es absurdo. Es absurdo, es totalmente absurdo. ¿Pero qué fue lo que pasó? O sea, No ¿van a sabemos. ponernos a enterrar los edificios? Nosotros nos enteramos como ustedes. Sí, porque ahí dice que se debe notificar a la alcaldía, hasta el momento no se ha hecho. No ha existido ninguna comunicación a la alcaldía de Ibagué. ¿Es una equivocación desde Bogotá? ¿No revisar el territorio? Es que Fuéramos planos como con Bogotá. todo el respeto, generar norma desde el escritorio es complejo. Doctora Dora Montaña, secretaria de Planeación de Ibagué, muchísimas gracias por visitar hoy Ecos del Conveima y Econoticias 50 años y bienvenida siempre para hablar de estos temas que nos apasionan. Gracias Juan Pablo, Julio, a todos por invitarme y por aclararle todas esas dudas a la ciudadanía.